mucho. Ya se escucha mejor, perfecto. Qué bueno, en verdad. ¿Cómo están, docentes? Cuéntenme, en esta escala del 1 al 9, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo terminan la semana? Por ahí me decían 2, relajados, felices, contentos, quizás les ha ido muy bien durante toda esta semana, terminaron el viernes, cerraron con broche de oro su actividad de aprendizaje con sus estudiantes, qué bueno, en verdad. 7 por ahí, uy, docente Luis, está muy pensativa, muy tensa, quizás mucho trabajo, quizás ya entregando los informes diagnósticos, quizás haciendo sus proyecciones de actividades, comprendo perfectamente. Les contaré que por ahí también vamos en 7 con toda la carga laboral, vamos por ahí. Qué bueno, docente, saber que la gran mayoría está bien, está terminando excelente la semana, que es lo que se quiere. A veces, pues, viernes, cansados, con todos los trabajos que hemos tenido durante la semana, los estudiantes, pero ya se puede descansar un poquito el sábado y el domingo. Qué bueno, docentes, me alegro mucho. Entonces vamos a empezar nuestra actividad de hoy y para ello pues mencionarles cuál es el propósito de esta sesión, nuestro logro, qué es lo que queremos alcanzar. En primer lugar, tenemos que terminar de analizar y formular los criterios de evaluación y determinar las evidencias, que por ahí nos quedaron pendientes, ¿se acuerdan? La sesión anterior, 2 ejercicios prácticos para primaria y secundaria. Y en segundo lugar, pues vamos ya a elaborar los instrumentos de evaluación, lista de cotejo y escala de valoración, que lo vimos así de manera muy rápida la sesión anterior, porque ya nos ganaba el tiempo, pero ahora sí lo vamos a ver con más detenimiento, con las precisiones, con los aspectos que hay que tener en cuenta y todo ello. Entonces, ahora sí. Aquí está el caso que hicimos el miércoles, la semana pasada. Yo ya me pasé por ahí unos días. Hicimos el día miércoles, que fue un caso de educación inicial de 4 años. Trabajamos en este caso el área de comunicación, la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, las capacidades, nos enfocamos por ahí en la capacidad de obtener información del texto escrito, el desempeño que decidimos trabajar en este caso para ejemplificar fue identifica características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan en variados soportes. Muy bien, para precisar el desempeño, pues nos habíamos dado cuenta que si vamos bajo la premisa que estamos trabajando por un enfoque por competencia, entonces nuestro desempeño precisado también debe de tener estas características. Y trabajar por una competencia significa movilizar diversos recursos de las capacidades, que son conocimientos, habilidades y actitudes. En ese sentido, vimos que aquí el conocimiento, ese concepto que se pretende trabajar en este desempeño, pues eran las características de las personas, personajes, animales o acciones. El procedimiento, aquellas habilidades también que podemos llamar, el identificar, el observar, el interpretar quizás también, cuando los estudiantes observan, dan su propio significado o sus hipótesis, conjeturas de lo que podría significar esa imagen, pues están interpretando también. Y en las aptitudes habíamos mencionado que estas pues dependían más que nada de la actividad que se planteara. Por ejemplo, si en este caso, me parece que habíamos conversado que podríamos plantear una situación auténtica en la cual los estudiantes pues realizan un recorrido por los alrededores de la institución y ahí observan diversos carteles. Y cuando observan los diversos carteles, pues van dando su significado a ello. En ese sentido,
Una de las aptitudes, por ejemplo, que se podría trabajar en esa actividad sería el hecho de respetar los acuerdos cuando se sale de la institución. También el quizás mantener el orden, que estaría dentro de los acuerdos, posiblemente, el respetar los tiempos, quizás aquí nos quedamos un par de minutos por acá y vamos respetando los tiempos, avanzamos, seguimos, no nos detenemos, y así diversas aptitudes que vamos a ir viendo y que también debemos pues ir evaluando porque son parte de justamente una educación bajo el modelo por competencia. Una vez que teníamos bien definido estos tres aspectos, conocimientos, habilidades, aptitudes, ya podíamos ir escribiendo nuestro desempeño precisado. Y para ello le dimos un orden. Acciones, que eran estos procedimientos, estas habilidades, contenido, que eran estos conceptos, este conocimiento, y las condiciones, a través de qué medio, cómo lo va a hacer. Por ejemplo, sí quedó nuestro desempeño precisado el miércoles, la sesión anterior. Observa las características de las personas, personajes, animales, objetos, opciones. Al explorar los carteles de su entorno. Muy bien, ahí tenemos acción, tenemos también conocimientos, contenidos y tenemos la condición, que es a través de qué medio, cómo lo va a hacer. Quizás también otra de las condiciones podría ser a través de imágenes que se le muestra a los estudiantes, a través de una ficha, a través de material concreto, quizás ya les muestro los carteles, les entrego y los estudiantes lo van interpretando. También podría ser otras condiciones. Una vez que teníamos pues ya definido nuestro desempeño precisado, lo que queremos buscar en nuestra actividad de aprendizaje, ya podíamos decir, ahora, ¿qué criterios voy a trabajar? Y estos criterios pues tenían que ser enfocados justamente, si hablamos de una evaluación por competencia, tengo que evaluar pues estas competencias, tengo que evaluar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. En ese sentido, pues habíamos puesto qué criterios puedo plasmar para yo evaluar, en este caso, los conceptos, los conocimientos. ¿Cómo yo podría evaluar que mi estudiante sí sabe identificar esas características de las personas, de los personajes, de los animales, objetos o acciones? Y para ellos ustedes me comentaban, pues, a partir de la descripción. Yo le pregunto a mi estudiante, ¿de qué trata esa imagen? Si es que están viendo carteles, como hemos planteado en esta situación, ¿de qué tratará este cartel? ¿Qué observas? Por ahí quizás me dirá mi estudiante, observo un auto y también una X. Entonces, ¿qué podría significar? Pero ahí ya está describiendo qué es lo que observó, qué características. Una X, que podría ser un no, observo un auto, lo va describiendo. Entonces puedo decir que estoy evaluando pues ese conocimiento, ese concepto que está manejando mi estudiante. También, entre los criterios, tendría pues que evaluar si mi estudiante maneja las habilidades. En este caso, como hablamos de identificar, observar, pues si mi estudiante está observando, muy bien, que sería por ahí mi acción previa, está identificando características, o también ya un poquito más está planteando su significado, sus posibles hipótesis de lo que significa ese cartel. Muy bien, mi estudiante ahí al plantear, a dar su punto de vista, sus opiniones, sus hipótesis, pues está desarrollando sus habilidades también. Y es algo que valoraría y también evaluaría, porque estoy viendo las habilidades que desarrolla. Y en las aptitudes, pues habíamos puesto que respete los acuerdos de convivencia. Está por ahí cortado, pero no se preocupen, ya ahora que pasemos a la siguiente lámina lo vamos a poder observar. Y habíamos dicho, ya tengo mis criterios de evaluación, ahora pues mi evidencia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a lograr ver todo esto? ¿Qué he planteado? Todos estos criterios. Perfecto. Y por ahí me decía,
si es que mi estudiante me da el significado de los carteles, la correcta descripción de los carteles. Ustedes mismos me dijeron, una correcta descripción de los carteles. Identifica, por ejemplo, otra evidencia podría ser pues que relaciona cuáles son similares quizás, o yo le digo, a ver, ¿cuál significará? Por acá no ingresan autos o no se estacionan los autos y mi estudiante selecciona, este de acá es. ¿Cuál significará? Por acá no se bota basura. Mi estudiante observa entre los diversos carteles que yo le propongo y selecciona, este de acá es. Entonces, esa podría ser una evidencia. Y ya me estaría dando cuenta que mi estudiante, pues sí, identifica el significado de los carteles. Este fue el ejemplo que vimos, pues, el miércoles y que ahora lo vamos a ver con primaria y secundaria también. Vamos a hacer este ejercicio para poder elaborar con ello nuestros instrumentos de evaluación. Hoy día tenemos 2 instrumentos de evaluación que tenemos que lograr. La lista de cotejo y la escala de valoración. Muy bien, ya hicimos con 4 años las docentes de educación inicial, por ahí. Ahora nos toca con primaria, 3er grado. Vamos a leerlo, pero ustedes también atentos para que me puedan ayudar. Y no hagamos de esto, pues, un monólogo, sino que podamos compartir, intercambiar. Ustedes me digan, aquí va, lo colocamos, adicionamos y logramos un mejor resultado. También trabajando, pues, el área de comunicación, la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. El desempeño acá sería infiere información anticipando el contenido del texto a partir de algunos indicios. La silueta del texto, el tamaño de la letra, deduciendo características de personajes, animales, objetos, lugares, así como el significado de las palabras en contexto y expresiones con sentido figurado. Bastante. Las relaciones lógicas, causa-efecto y semejanza-diferencia a partir de información explícita e implícita. Muy bien, docentes. En este caso, ¿cuál sería el conocimiento acá? Puede haber muchos conocimientos que están dentro del desempeño. Menciónenlo todos y cuando vamos a ir precisando, pues cogeremos 1, 2, 3, porque abordarlo en una sola actividad va a ser complicado, ¿sí o no? Que yo le pueda enseñar a ustedes, ahí lo ven todo esto en una sola actividad, por ahí quizás no lo logre con todos, quizás con algunos sí, o quizás lo logre a medias. Entonces lo que hago es precisarlo para poder, con varias actividades, ir logrando el desempeño, las capacidades, competencias. Ahora, necesito de su apoyo, docentes. ¿Cuál sería acá, en este desempeño, los conocimientos que están implícitos? Esos conceptos que vamos a enseñar. A ver, ustedes díganme, escríbanme acá en el chat para poder irlo resaltando. ¿Qué conocimiento se busca enseñar? A ver, los leo, docentes. ¿Cuáles son estos conocimientos que están detrás del desempeño? Recuerden que trabajamos pues conocimientos, habilidades y actitudes, entonces veamos qué conocimientos tiene este desempeño que trabaja, qué conocimientos desea trabajar este desempeño. Verlos, leo, docentes por ahí. Mientras voy a dejar la presentación para poder irlo escribiendo, ¿está bien? Ustedes me dicen. ¿Cuáles son estos conocimientos? Dice, infiere información anticipando el contenido del texto, a partir de algunos indicios. Es decir, a partir de la silueta, el tamaño de la letra, pues le va a dar qué tipo de información es, contenido. Quizás por ahí mi estudiante va a deducir el título, al observar las imágenes también va a deducir de qué trataría ese personaje, si es quizás así un villano, si vemos pues un personaje
así como el lobo, que podría ser un villano, o quizás mi estudiante también va deduciendo características. Ah, mira, parece una familia. ¿Cuáles serían los conocimientos implícitos acá? A ver, vamos desarrollando. Están un poquito, quizás como es viernes, todavía están apagados docentes, pero vamos trabajando juntos. Muy bien, por ahí dice el docente Juan Miguel, lo que dice el texto, válido. A ver, vamos a verlo. Tiene que estar acá. Infiere información a partir de algunos indicios, por ejemplo, lo que dice el texto. ¿Pero qué nos va a decir el texto? Características de personajes, nos va a dar características. Cuando mi estudiante quizás me nombre eh, un cuento así, este personaje es grande, es desde inicial, ¿ah? Grande, pequeño, mediano. Quizás risitos de oro estoy trabajando, los ositos, grande, pequeño, mediano. Quizás voy un poquito más y ya no trabajo. Voy aumentando el nivel. Digo, este personaje es introvertido, este personaje es tímido, ya voy viendo otras características. Este personaje quizás es muy temeroso, de acuerdo a la lectura o lo que he observado en la imagen, como es lee diversos tipos de textos, se ve que es un personaje tímido, o a partir de las descripciones o opciones yo puedo deducir pues que es un personaje muy extrovertido, todo lo contrario, muy arriesgado, un personaje muy sociable. Las ideas principales, perfecto. Las características, vamos a ir sombreándolo, aquí está, los animales, el significado de las palabras también, quizás por ahí hay alguna palabra nueva, voy enseñando a mi estudiante. Ideas principales que acá justamente no nos va diciendo, quizás más que nada por el nivel, pero también nos va dando pues causa-efecto. Ahí también voy trabajando. Todavía esto sería más una habilidad, pero al ver una causa-efecto también hay conocimientos. Por ejemplo, eh, le duele la barriga porque comió muchas golosinas. Causa-efecto. Estamos trabajando. Hay una causal y una acción, una consecuencia que sucedió. Entonces, efectivamente ahí están los conocimientos, en las características, en el significado de las palabras, en expresiones quizás con sentido figurado que mi estudiante por ahí al principio no le entendía, pero ahora sí ya se da cuenta cuál es su significado. Información también por ahí que esté quizás las ideas principales, me decía. Ah, el sentido figurado, claro que sí, expresiones con sentido figurado. Son conocimientos que va a aprender mi estudiante. Uy, me parece que en vez de resaltarlo cambié el color de las letras. Perfecto, lo agrando, no se preocupen, docentes. Sino que para resaltarlo, por eso lo tenía que minimizar, pero descuide, lo vuelvo a agrandar. Listo. Ya tenemos nuestros conocimientos. Ahora veamos pues las habilidades. Si por ahí falta algún conocimiento adicional, menciónenlo con total confianza. ¿Cuáles serían las habilidades que busca este desempeño? ¿Qué habilidades quiere lograr? Recuerden que estas habilidades van por ahí con los verbos. ¿Se acuerdan de la taxonomía de Bloom? Por ahí ya podemos establecer cuáles son las habilidades que busca lograr este desempeño. A ver, veámoslo. ¿Qué me comentan, docentes? ¿Qué habilidades están acá en este desempeño? En cuanto a los conocimientos, me parece que ya están todos. Ahora veamos pues las habilidades. A ver, ¿qué habilidades busca desarrollar este desempeño? Habilidades como quizás observar, interpretar, analizar, pero que estén acá en este desempeño. Vamos, docentes. Yo sé que están ahí. Vamos a hacer un último esfuerzo de viernes para ya terminar la semana genial, terminar la semana satisfactoriamente y poder descansar. A ver, docentes, los leo.
Por ahí todavía no se animan. ¿Qué habilidades están? Ahí está, docente Juanita, muchas gracias. Infiere, efectivamente, ya mi estudiante no solo obtiene la información, sino también infiere, le da una interpretación, deduce. Mi estudiante quizás ha leído el texto y por ahí, a partir de lo que ha leído, se da cuenta pues que el personaje principal es un personaje muy tímido. Se da cuenta que el personaje principal es un personaje muy extrovertido, quizás. Entonces ya va interpretando, va deduciendo a partir de las características. Dice el texto, no salía, no conversaba con muchos amigos, le gustaba sentarse solo. Entonces mi estudiante dice, ante estas características yo puedo deducir que quizás era muy tímido, que quizás era introvertido. También relaciona, exacto, estas relaciones lógicas, causa, efecto, semejanza, diferencia, efectivamente, que quizás por ahí, ahora analizando un poquito más docentes, el inferir, el deducir serían como unas acciones previas. Y el poder ya establecer estas relaciones lógicas sería como nuestro propósito formativo. ¿Se acuerdan que les expliqué que hay como acciones previas y el propósito formativo, que es algo que se va a lograr en varias actividades? Aquí mi estudiante, pues, en algunas actividades va a inferir, va a ir deduciendo, y poco a poco va a ir logrando, pues, establecer relaciones lógicas, ya de causa, efecto, semejanza, diferencia y más. Listo, docentes. Muy bien. Ahora veamos, pues, en cuanto a las aptitudes, en este sentido, pues, sería un poquito complicado porque todavía no hemos planteado una actividad. Pero sí podemos ir viendo algunas condiciones. ¿Se acuerdan que les decía que el desempeño precisado, pues, tiene acción, el contenido y estas condiciones? Por ejemplo, una de las condiciones podría ser el trabajar con información explícita e implícita del texto. Del texto, quizás yo planteo un texto para mis estudiantes y podría decir que a partir de ese texto, pues yo voy a trabajar estos conocimientos, habilidades. Lo voy a dejar de proyectar en grande para poder escribirlo y ustedes lo puedan observar y lo vuelvo a proyectar, no se preocupen. Voy a cerrar la presentación y acá. Vamos a escribirlo, nada más docentes, y ya está. A ver, aquí ya tenemos los conocimientos. Uy, un momento, docentes, me parece que mi batería de la laptop está por ahí, que se agota. Déjenme un minutito para irlo a conectar, por favor. Listo, colegas, ya está solucionado el problema. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos los conceptos, los procedimientos que me mencionaron. Lo voy a resaltar para que podamos tenerlo. Infiere, también me dijeron deduce, y ahora escribirlo. Ya aquí está cómo podría escribirlo con las partes, pero ya ustedes se adelantaron al proceso, así que lo vamos a hacer. Listo, acá. Entonces, quizás tengo infiere, deduce, establece relaciones lógicas, cojo solo uno para trabajarlo en esta actividad. El deducir, ¿les parece bien? Ya recuerden que a partir de un desempeño pueden salir varios desempeños precisados. Deducir, deduce, características, vamos a ponerle, aquí está, características de personajes. Quizás todavía no el significado de las palabras del contexto, quizás solamente me quedo ahí. Y en otra actividad iré viendo eso, podría ser. Y aquí la condición, a partir, ya plasmo acá, a ver, vamos a colocarlo, a partir, a partir de un texto.
que ya le planteé a mi estudiante un texto, entonces ahí queda. Muy bien, docentes, voy a borrar esta parte para que podamos verlo mejor y podamos trabajar entonces ahora sí en función a los criterios. Listo, ya lo volví a proyectar, ya está. Aquí está. Entonces tenemos, quedó así nuestro desempeño precisado. Deduce características de personajes, animales, objetos y lugares a partir de un texto. Ya quizás yo digo más específico, a partir del texto Lucas e Inés, a partir del texto, ya le pongo un nombre ya. También podría ser. Ahora sí, veamos los criterios. ¿Cómo podría, a nivel de conceptos, ver si mi estudiante pues sí ha identificado las características de los personajes? Como digo, yo sí, mi estudiante efectivamente ya sabe las características de los personajes. Preguntémonos entonces, docentes, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, ¿qué me dicen? Los leo. Recuerden que necesito de su apoyo para poder construirlo. ¿Cómo ustedes recuerden que estamos hablando de tercer grado de primaria? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi estudiante, pues sí, sabe las características? Que mi estudiante sí comprende cuáles son las características de los personajes. ¿Cómo yo podría verlo? A ver, quizás por ahí voy lanzando una idea, quizás cuando hace diferencias de las características entre personajes. Quizás hay 3, 4 personajes y le digo que me dé ya tercer grado, que me dé las diferencias de las características de estos 4 personajes. Podría ser, y así yo evalúo que mi estudiante pues sí ha identificado las características de los personajes. Mi estudiante me dice cuál es la diferencia y lo hace. Nombrando, me dice, o representando, ya el docente acá está ante una situación auténtica, dice, voy a hacer una tarea auténtica, y dice, representando en un mini teatro de títeres de dedos las características de los personajes, completamente válido. Qué bueno, docentes, saber que están ahí muy innovadores. Lo vamos a copiar para no olvidarnos, ¿está bien? Vamos a copiarlo un momento, aquí está. Lo copiamos, listo. Ya está. Representando en un mini teatro. Válido, completamente válido, muy bien, más bien. Ya me puedo ir dando cuenta que mi estudiante sí identifica las características, pues cuando lo representa. Quizás también, no con títeres, los interpreta. Entonces mi estudiante estudia el personaje, se da cuenta de cuáles son las características de ese personaje y los interpreta. Podría plasmar por ahí en mi evidencia que me haga pues una dramatización. Si vamos por ese sentido, dramatiza. Muy bien. Y supongamos ya, vamos a ponernos que estamos haciendo una tarea auténtica, una situación auténtica, y mi evidencia para yo darme cuenta que mis estudiantes pues sí deducen las características de los personajes, va a ser a través de una dramatización. Entonces, ¿cuáles serían las habilidades que desarrollaría mi estudiante? Si me pongo que la evidencia va a ser a través de una dramatización, y dramatización del texto tal. Ya tengo a nivel de concepto que los represente. Cuando mi estudiante va representando, me va diciendo si es que sí, efectivamente logró interiorizar cuáles son estas características de los personajes. Cuando mi estudiante también quizás por ahí interprete estas características, estoy trabajando una habilidad. Cuando mi estudiante, ahí podría ser en habilidades. Vamos a colocarlos para no olvidarnos las ideas, ¿está bien? Yo sé que parece pequeño, pero lo voy a volver a proyectar, no se preocupe. Aquí hemos dicho, nuestra evidencia va a ser una dramatización, ¿verdad? Una dramatización. Y puede haber una más evidencias también, válido. Una dramatización. Del texto, vamos a ponerle puntitos suspensivos porque todavía no lo tengo. Listo. Entonces,
representa, ya mi estudiante, incluso en el representar también está trabajando habilidades, porque me está representando las características, pero la representación es una habilidad. Características de los personajes. Muy bien, otra habilidad por ahí que desarrollaría mi estudiante. A ver, díganme, docentes. Ya está el representar, que podría ser como un interpretar. ¿Qué otra habilidad por ahí? Observan que ustedes como docentes dicen, yo puedo evaluar ahí esta habilidad. A ver, ¿qué me dicen? Por ahí quizás vamos adelantándonos en las actitudes. Yo veo que mi estudiante tiene, pues, si estoy haciendo una dramatización, mi estudiante muestra confianza, desenvolvimiento, también trabaja en equipo. Puedo evidenciar que mi estudiante se organiza, que es una habilidad, organización, para poder trabajar en equipo. Por ahí, ¿qué más me dicen, docentes? ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi estudiante pues sí ha identificado? Que mi estudiante sí ha deducido esas características. Quizás cuando mi estudiante me da algunas conclusiones, por ejemplo, menciona que este personaje, en su dramatización, supongamos, este personaje pues estaba mal por tal y tal razones. Me está dando un significado y a mi estudiante, y está interpretando. Entonces, ¿podemos colocarlo? ¿Está bien? Vamos a colocarlo. Aquí, en su habilidad, en este caso, sería a través de la dramatización, que va a ser el interpretar, vamos a ponerlo mejor, interpretar. Cuando mi estudiante quizás ya ha deducido aquellas características que no estaban implícitas en el texto, ¿se acuerdan? A partir de información explícita e implícita. Entonces, mi estudiante, por ahí se prendió una, no se preocupen, a veces sucede. A mí también me ha pasado, descuiden, docentes. Cuando mi estudiante interpreta, quizás también cuando mi estudiante me dice, me da información que no está explícita en el texto, sino de manera implícita y ya lo ha logrado interpretar, lo ha logrado, por así decirlo, descifrar y me lo comenta. Entonces, por ahí yo puedo decir, pues, que mi estudiante, pues, ha deducido información implícita del texto, algo que no estaba, no estaba ahí en el texto tal cual, de manera literal, pero sí, cuando yo veo su dramatización me doy cuenta que sí, mi estudiante pues lo deduce, lo ha deducido y por eso lo ha interpretado de tal y tal manera el personaje. Por ejemplo, dice, el texto era un señor ya mayor, renegón, y por ahí mi estudiante pues adquiere la postura de este señor, un señor viejito, renegón, molesto, le pone algunas características, entonces yo puedo decir que mi estudiante pues está deduciendo información implícita y lo está adecuando para la transformación de su personaje y más. Muy bien. Por ahí dice, cuando emite juicios de valor sobre las aptitudes de los personajes o los compara con hechos de su realidad. Muy bien, por ahí mi estudiante pues compara esta situación, quizás no en la dramatización, pero sí después me da una conclusión y compara la información. Dice, esto sucede, por eso doy como un mensaje, una moraleja del texto. Efectivamente, ahí estaría trabajándolo. El emitir juicios de valor, el emitir conclusiones también podría ser, y que estarían enfocados a lograr que son las relaciones lógicas que, como les decía, es el propósito formativo, que no se va a lograr en una actividad, sino en varias actividades. Vamos a ponerlo, a comparar hechos con la realidad. Muy bien, ¿ya ven? Ahí están, docentes, están activados. Yo sé que es viernes, cansados, pero lo logramos, docentes. Vamos, un pequeño esfuerzo más.
Y entonces nuestra evidencia sería pues la dramatización del texto. Ahí también les había colocado las actitudes, en este caso el trabajar en equipo, si es que voy a hacer una dramatización, los agrupo a mis estudiantes, cómo van a trabajar, cómo se van a organizar, cómo van a repartir de manera equitativa, cómo van a evaluar ellos mismos su proceso, quizás incluso aplico por ahí adicional una autoevaluación y más. Muy bien, docentes, que bueno, ya están, ya vamos en ritmo. Entonces veamos un caso más. Nos falta ahora los docentes de secundaria, necesitamos su apoyo también. Listo, tenemos aquí. Este es de tercer grado de secundaria y tenemos pues, explica el tema, los subtemas, el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando información. Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en los que se desenvuelve. Un poquito más avanzado, y es secundaria. Entonces, por ahí, ¿cuáles son los conceptos que están implícitos? Por ejemplo, que mi estudiante pues me distinga cuál es el tema, no el título, sino el tema, de qué trata esta lectura ya secundaria. Quizás le voy a plantear algo un poquito más avanzado, un texto, quizás un libro quizás que estamos analizando por capítulos, podría ser, y ya mi estudiante va a determinar cuál es ese tema, cuáles son los subtemas que están detrás de ello, cuál es el propósito del texto. También me dice, distingue lo relevante de lo complementario, ideas principales, ideas secundarias. Podemos decir que estamos trabajando como concepto, que mi estudiante pueda definir qué es una idea principal, qué es una idea secundaria. ¿Mm? Que clasificando y sintetizando la información. Ah, perfecto. ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo sintetizo? Ahí ya vamos por habilidades, quizás. Un organizador gráfico. Digo, no, mi estudiante es más de escribir, de redactar, de estas competencias. Un resumen, cómo lo sintetiza la información. Quizás mi estudiante es más auditivo, más de expresión. Quizás mi estudiante quiere grabar, pues, un podcast donde explica cómo es el libro, de qué trata, y va explicando en sus competencias comunicativas que le va muy bien. Entonces ahí vemos que hay habilidades, hay conocimientos también. Dice, establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con su experiencia. Al establecer conclusiones, quiere decir pues que ya establecí estas relaciones lógicas, ya mi estudiante dice, ah, perfecto, esto trata de tal y tal tema, y estas son las conclusiones que yo puedo dar. Este personaje, por ejemplo, hizo tal y tales cosas, razón por la cual le sucedió tales otras cositas. Muy bien. Ya lo va vinculando también con sus experiencias. Ah, esto también me ha pasado. ¿Qué podría hacerlo? ¿Qué podría hacer para evitar esas consecuencias? Ya veo por ahí un poquito más. Y contextos socioculturales, ya no tan solo con mi experiencia, sino también con mi realidad o mi problemática también. ¿Qué está pasando a mi alrededor y cómo este texto se vincula a ello? Por ahí nos dice, la intención del autor, exacto, también. Quizás no está de manera explícita en el desempeño, pero sí, efectivamente. Yo un poquito más docente digo, ya mis estudiantes sí logran identificar el tema, los subtemas, ideas principales, secundarias, perfecto, pero ¿cuál es esa intención del autor? ¿Qué es lo que busca con el texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la tonalidad por ahí? Muy bien. El tipo de textos, ya yo un poquito más
riguroso, le digo, si es un texto quizás a partir de una vivencia que está contando, es un texto argumentativo, una bibliografía quizás, una biografía, disculpen, que está comentando en este texto el autor. A ver, ¿de qué tratará? Entonces ahí ya tenemos el concepto, habilidades y aptitudes que van a depender del trabajo. Miren, vamos a señalarlos para no olvidarnos, ¿está bien? Voy a cerrar la presentación y lo vuelvo a proyectar, no se preocupen. El tema, los subtemas, propósitos, pues como ustedes también lo están comentando, son estos conceptos que se trabajan. Que mi estudiante también establezca conclusiones. ¿Qué conclusiones voy a establecer? También mi estudiante tiene que tener ese conocimiento para poder establecerlo. Que quizás por ahí me dirían va un poquito más habilidades, efectivamente podría ser también. Distingue lo relevante o complementario, que quizás está más vinculado pues a estas ideas principales, secundarias, listo. Ahora, en lo que son los procedimientos, el explicar, que mi estudiante puede explicar, puede establecer relaciones, conclusiones, sintetizar también mi estudiante, perfecto, leyó el texto, pero ahora ¿cómo lo explica? Quizás lo explica de manera oral, lo explica a través de un resumen que va a elaborar, ¿de qué manera lo va a explicar? Muy bien. Entonces, por ahí nuestro desempeño podría quedarse en algo ya un poquito más específico. A ver, ustedes me irán diciendo ¿en qué nos quedamos? Quizás en explica, a ver, vamos a ponerlo, explica el tema, subtema, a ver, así, sí se está proyectando. Pensé por un momento que quizás no se estaba proyectando. Explica el tema, subtemas, el propósito comunicativo del texto, y ya le pongo un nombre, quizás, del texto. Ahí ustedes me dicen un nombre o lo colocamos acá. ¿Qué más dice? Y por ahí quizás sí, el que me explique el tema, el subtema y el propósito comunicativo lo puedo lograr, pero que también me distinga pues lo relevante de lo complementario, ya las ideas. Y podemos colocar, y o también con puntito, y distingue lo relevante de lo complementario. Ya está. Quizás todavía no establece conclusiones, me quedé con el desempeño anterior de las relaciones, no establece conclusiones, pero sí estas partes. O ya, yo digo docente, yo sí, mi estudiante es súper, el nivel de mis estudiantes sí lo logran, entonces, y establece conclusiones, también pongo ya, válido, y establece algunas conclusiones sobre lo que comprendió, ya no sobre sus experiencias, contextos, porque quizás muy detallado, pero sobre lo que comprendió. Me quedo ahí. Listo, ya tenemos. Ahora, vamos a evaluar, aquí está, vamos a evaluar. Ya tenemos aquí mi desempeño, uy, me parece que no se ve la última parte, vamos a subirlo un poquito más el y lo vamos a poner de amarillo para que podamos distinguirlo, ¿está bien? Listo. Ya, explique el tema, los subtemas y el propósito y distingue lo relevante de lo complementario. Ya quizás el establece conclusiones lo podemos dejar de lado o si gustan también adicionarlo. Pues esto depende, básicamente, como les digo, en algunas capacitaciones no es que hay una receta única, sino que podemos ir viendo de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes, a nuestras evaluaciones diagnósticas, cómo le voy aumentando el nivel, quizás por ahí, sí, mi estudiante sí logró esto, hasta acá nomás me quedo en una actividad o voy adicionando más. Muy bien, entonces ahora docentes, ya tenemos cómo yo voy a hacer conocimientos, era como ustedes me decían, el tema, los subtemas, el propósito. Cómo yo, docente, voy a evaluar que mi estudiante pues sí distingue el tema, sí distingue los subtemas y el propósito. Quizás
Por ahí, yo digo, pues mi estudiante diferencia, hace una... No se ve completa la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir para volver a compartir. No hay problema. Vamos a volver a compartir si es que no se ve. Ahí está. Lo he vuelto a compartir. A ver, docentes. Ahí está. La última partecita no se ve, me parece. Establece conclusiones sobre lo que comprendió. Ahí nomás quedó, sobre lo que comprendió. No se preocupe, docente Juanita, no se está perdiendo. Ya, listo, docentes. Entonces, ahora, ¿cuál sería ese criterio de evaluación en donde yo me diga, pues sí, mis estudiantes comprenden el tema, el subtema y el propósito comunicativo del texto? ¿Cómo mis estudiantes comprenden? Quizás por ahí, yo digo, mi estudiante los diferencia. Mi estudiante diferencia cuál es el tema, diferencia cuáles son los subtemas y diferencia cuál es el propósito del texto. Ya tengo mi criterio. Mi estudiante diferencia. Lo voy a ir escribiendo. Así que permítanme un momento, docentes, para reducir un poquito la pantalla, pero lo volvemos a colocar. Diferencia. El tema, subtemas y propósito. Propósito. Ya está. Propósito del texto. Ya ustedes saben que se trata de los propósitos del texto. Muy bien. Uy, me faltó. Listo. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que mi estudiante, pues, sí, ahora en las habilidades? Si mi estudiante quizás por ahí pueden hacer esta diferencia del tema, el subtema, el propósito, ¿cómo se llama esa habilidad? Lo explican, lo identifican. Quizás por ahí un docente de comunicación me dirá, hay una estructura del texto. Entonces, mi estudiante, una de las habilidades podría ser pues que identifique la estructura del texto y que está inmerso acá. Ahí está, miren, se dan cuenta cuando explica el tema, subtema, distingue lo relevante de lo complementario. Estamos hablando de una estructura del texto, un poquito más allá. Entonces, una de las habilidades podría ser pues que mi estudiante identifica o explica la estructura del texto. ¿Podría ser? A ver, ustedes me van comentando. Ya está en pantalla completa. Ya lo puse en pantalla completa para que ustedes puedan observar. Todavía no estoy editando nada. Entonces, ¿les parece bien? Si habilidades podría ser pues que identifique la estructura del texto. A ver, o ustedes me dicen otra habilidad, también válido completamente. Que mi estudiante también, miren, aquí en el concepto, identifica el tipo de texto en base a su estructura. Diversas formas de explicarlo, redactarlo también. Muy bien, válido. Identifica el texto, el tipo de texto en base a su estructura. Muy bien. A ver, voy a dejar entonces la presentación y me van comentando si se ve o no se ve. Esta partecita de acá no se preocupen porque ya nos hemos adelantado y ya lo hicimos en el desempeño específico, así que aquí está, descuiden por eso. Identifica el tipo de texto en base a su estructura, y el docente dijo, no solo identifica la estructura del texto, sino hay que redactarlo diferente, identifica el tipo, válido, completamente válido, muy bien. También por ahí, si es que estoy trabajando que establece conclusiones sobre lo que comprendió, pues una habilidad será establecer las conclusiones. Establece conclusiones, también es una habilidad, establece sus conclusiones. Ya mi estudiante reflexiona sobre el texto, quizás de manera más crítica, dice, sí, bueno, esto sucedió, mi opinión, de acuerdo a mi juicio, pues
me parece que están mal las acciones que hizo el personaje principal, razón por la cual le sucedió tales y tales cosas. Ya mi estudiante va estableciendo conclusiones en relación a su experiencia y al contexto, quizás un poquito más avanzado. Pero vamos a quedarnos en establece conclusiones, nada más. Incluso le podemos poner sobre lo que comprendió. Ya si queremos ser más específicos sobre lo que comprendió. Listo. Y en las aptitudes, pues, ya ahí dependerá de la actividad que plantee. Ahora, docentes, ¿puedo plantear una evidencia o puedo plantear varias evidencias también? Supongamos que en este caso vamos a plantear, pues, diversas evidencias para que podamos ir ensayando no solo con una, sino con varias. ¿Cómo yo puedo, ya tengo mi criterio, que es que diferencia el tema, el subtema, el propósito? Ahora, ¿cómo yo a través de un producto, una actuación, me doy cuenta que mi estudiante sí lo logra? Quizás, por ahí digo, si yo le hago preguntas y me responde, la evidencia sería sus respuestas a las preguntas que se plantean. Quizás también por ahí me dirá otra persona, pues si realiza un cuadro en el cual es un cuadro en la cual diferencia, ese es el tema, el subtema y el propósito. ¿Podría ser? O quizás digo ya un poquito más, esta evidencia, mi estudiante pues realiza un organizador visual donde menciona el tema, los subtemas y el propósito. ¿Podría ser? Entonces, a ver, ¿qué evidencias plantearían? Ya les he dado algunas ideas. Un cuadro de diferencias, quizás un organizador visual. Las dejamos ahí, vemos otras. A ver, ¿qué me dicen, docentes? Yo sé que están ahí. Vamos. Muy bien, dice, reflexiona sobre el propósito del texto en su aprendizaje personal. Ah, muy bien, quizás esta va un poquito, no tan solo a la diferencia del tema, subtema, sino a la habilidad, ya. Si mi estudiante me plantea una reflexión sobre el propósito del texto en su aprendizaje personal. Válido, completamente válido, docente. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahí, porque son ideas. Vamos a poner también, quizás por ahí lo que les mencionaba, un cuadro comparativo, un organizador visual. Quizás también yo, docente, le planteo un texto a mi estudiante, tercero de secundaria, y mi estudiante va a identificar ideas principales y secundarias, señalándolo en el mismo texto, quizás resaltándolo de diversos colores, cuáles son estas ideas principales y secundarias. Entonces, por ahí yo diría que mi evidencia sería, pues, que mi estudiante me señale en el texto cuáles son esas ideas principales y esas ideas secundarias. O quizás también que me señale con un resaltador o tan solo pongo señala las partes de la estructura del texto. También podría ser que mi estudiante me señale cuál es esa estructura, lo resalta, lo pone en un círculo, diversas maneras, pero ya me señala una evidencia. Entonces podría tener una o varias evidencias también. No necesariamente tengo que quedarme con una, puedo hacer varias dependiendo. Y también podrían ser varias dependiendo de las actividades. Por ejemplo, con mi estudiante recién están identificando el tema, el subtema y los propósitos. Entonces, pues, haré un cuadro comparativo, tan solo voy a dedicarme a que identifique esta parte. En otra sesión, ya mi estudiante pues va a identificar cuál es el tipo de texto, le explicaré también cuáles son los tipos de textos. Ahí entran los conocimientos. Una vez que yo le explico cuáles son los tipos de texto, ya pues mi estudiante va a poder identificar, este es un texto argumentativo, y lo va a ir identificando y me dirá, pues,
tal y tal es este texto es de tal manera. Perfecto. Quizás por ahí, mire, ustedes habían colocado reflexiona sobre el propósito. También podríamos, en la última parte dice, estableces conclusiones sobre lo que comprendió. Podríamos colocarlo que establece o podríamos presenta 2 reflexiones sobre lo que comprendió del texto. Nada más podríamos quedarnos ahí. Establece o presenta 2 conclusiones o 2 reflexiones sobre lo que comprendió del texto. Ya si por ahí ustedes dicen más específicos que estén vinculados a la realidad problemática actual, o podríamos quedarnos ahí nomás, en establece esas 2 reflexiones sobre lo que comprendió del texto. Y también ya estaría evaluando las habilidades. Entonces, se está logrando. Muy bien, docentes. Miren, con el apoyo de ustedes, se logra poder trabajar pues los criterios, las evidencias. Y es bueno cuando todos participan para que podamos ir intercambiando, porque siempre surgen cada vez mejores y mejores ideas. Así que, y nunca nos vamos a quedar quizás con un solo desempeño precisado. Yo lo puedo redactar de una manera, pero ustedes lo redactan de otra manera, y así, y quizás ustedes sí van a tomar tan solo énfasis al explicar el tema, los subtemas y propósitos y nada más. Otro docente dice, no, yo sí voy a trabajar el distingue, lo relevante, ideas principales, secundarias. Otro docente dice, no, yo voy a trabajar que sintetice la información. Son diversos desempeños precisados. No hay un único desempeño precisado para un desempeño. Pueden haber varios. Dependerá de la actividad que esté planteando, de también la situación significativa del proyecto, la unidad que esté trabajando, mi experiencia de aprendizaje. Muy bien, docentes, entonces ya hemos lograr terminar con estos ejercicios y ahora sí vamos a construir nuestros instrumentos. Necesitábamos esta parte porque ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquellas técnicas e instrumentos de evaluación. Así rápidamente, no se preocupen. Vamos a continuar con la diapositiva. Muy bien. Tenemos las técnicas e instrumentos. No están todos, por ahí me dirán, uy, falta algunos. Efectivamente, son por ahí los más usados, los más comunes, los que quizás están más en nuestra práctica pedagógica. Y las técnicas, pues, responden al cómo se va a evaluar. Se va a evaluar a través de la observación, se va a evaluar a través del análisis de desempeño, se va a evaluar a través de un interrogatorio y los instrumentos, pues, nos responden al con qué. Perfecto. Se va a evaluar a través de una observación, pero ¿con qué? Con una guía, con quizás un registro de observación, que en otros textos también se le dice registro o guía de observación, que es más que nada el medio. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿A través de qué medio? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, el día de hoy están subrayadas pues la lista de cotejo y la escala de valoración porque son a las que vamos a tomar más énfasis. Por ahí veía una manito levantada. Perfecto. A ver, Sí, docente José, ¿verdad? sí, maestra, sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, maestra, y presentes en la mesa, muy buenas noches, reitero el saludo. Y antes de que pase en esta etapa de las técnicas e instrumentos, quisiera hacer una pequeña duda, creo que tal vez estuve un poco distraído. Con respecto, en las clases anteriores también ya se tocó esto, pero estoy viendo que al formular los criterios de evaluación, veo que se está considerando 3 aspectos, como es los conceptos, habilidades y actitudes. Ahora mi pregunta es, necesariamente cuando uno se elabora los criterios de evaluación, ¿se tienen que considerar estos 3 campos, aspectos, maestra? Muy buena pregunta, qué bueno, docente José. Gracias, gracias, maestra, por su respuesta. Qué bueno, en verdad, que estén ahí, porque siempre que hay dudas, eso quiere decir que están atentos y que por ahí también quedó ese sinsabor de qué se evalúa, qué no. Muy bien, vamos a responderlo, ¿está bien?
Aquí tenemos vamos a verlo en este caso, en este último, para antes de pasar, como dice el docente, y podamos quedar claros. Tenemos este desempeño. ¿Qué nos dice nuestro currículo nacional? Nos dice que el currículo trabaja por competencias, trabaja desde un enfoque sociocrítico y humanista. Muy bien. Entonces, si trabaja por un enfoque por competencias, nos dice el enfoque por competencias moviliza las capacidades, y las capacidades tienen recursos a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, quiere decir que cuando yo trabajo por competencias, pues trabajo no solo conocimientos teóricos, conceptos, que son importantes, también trabajo habilidades y trabajo actitudes. Entonces, cuando yo evalúo si trabajo estos tres aspectos, tengo que evaluar también estos tres aspectos. Muy importante. Y ahora, para responder también a su pregunta, ¿les parece? Al final les voy a mostrar un video donde ustedes también me van a poder ir identificando cómo se evalúan estos tres aspectos. Ya tengo acá el video justo, les voy a mostrar, pero les menciono para no olvidarme, docente. Pero efectivamente, si trabajamos bajo un enfoque por competencias que busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, entonces yo también como docente tengo que evaluar estos tres aspectos. Tengo que evaluar si mi estudiante ha logrado los conocimientos. Quizás, por ejemplo, acá mi estudiante ha logrado en nivel de conocimientos, pues podríamos hablar que sepa cuáles son las partes de una estructura de un texto, que sepa cuáles son los tipos de textos, que sepa cuál es el tema. Un tema no es lo mismo que un subtema, no es lo mismo que el propósito del texto, que vaya distinguiendo cuál es la diferencia entre estos términos a nivel de concepto. A nivel de habilidades, perfecto. Ya sabe mi estudiante muy bien cuál es el tema, qué significa, qué es un tema, qué es un subtema, qué es un propósito, ahora que los identifique, los ponga en acción. Y también, si es que estoy viendo sus aptitudes, quizás mi estudiante, pues sí, muestra bastante disposición por aprender, quizás mi estudiante, pues, no muestra compromiso por aprender, yo le di su retroalimentación, todo, pero mi estudiante no hizo caso omiso y no prestó atención, o quizás no veo ese interés de mi estudiante, pues también son actitudes que hay que valorar. Ahora, quizás por ahí también me dirá el docente, entonces tengo que plasmar 3 criterios siempre por cada actividad. Pueden ser 3 respondiendo a los conocimientos, a las habilidades o aptitudes. O podría ser que yo, docente, ya súper crack, digo, perfecto, lo voy a redactar en uno solo. También, y en este caso, veámoslo, digo, uno de los criterios podría ser diferencia el tema, subtema, propósito y los identifica en el texto tal. Y estaría trabajando conocimientos, habilidades. Por ahí mis aptitudes quizás lo pongo en otro criterio o también pongo, supongamos, diferencia el tema, el subtema, el propósito y los identifica en el texto tal, a partir de una lectura o a partir de un trabajo en equipo que realiza, intercambiando ideas o trabajo en equipo, nada más. Y ya en un solo lo redacté y tengo en este criterio que estoy abordando conceptos, habilidades y actitudes. Podría redactarlo en uno solo. Acá lo he puesto en la redacción en los 3 aspectos para que podamos distinguirlo. Pero yo, docente, super crack, digo, no, en los 3 yo voy un poquito más avanzado, está bien, ya me di cuenta cuál es la diferencia que se busca, pues que sí haya, se puede evaluar conocimientos, habilidades y las aptitudes, pero yo lo escribo en uno solo. Escribo diferencia, el tema, subtema, propósito en el texto tal, a través de un trabajo en equipo. Y evalúo esos 3 aspectos.
Completamente válido, docente José. Podría hacerlo, pero sí es importante que evalúe, pues, esos tres aspectos, ya sea redactado en uno solo o redactado en 3 o más criterios, pero sí que evaluemos, pues, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes, porque son lo que buscamos desarrollar. No solamente, si digo conocimientos, pues estaría quizás por ahí con un enfoque más academicista. Si digo habilidades, quizás con un enfoque más técnico. Si digo aptitudes, un enfoque solamente humanista. Y si yo busco movilizar todo ello, entonces tengo que, así como enseño estos tres aspectos bajo el enfoque por competencia, también los tengo que evaluar. ¿Se acuerdan por ahí que en la primera sesión reflexionábamos a que a veces enseñamos y evaluamos de otra manera? Y es porque a veces tenemos que evaluar y enseñar de la misma manera. Evaluamos estos tres aspectos que yo sé que ustedes lo enseñan muy bien, sus aptitudes, habilidades, los conocimientos, pero también ahora los evaluamos estos tres aspectos y los pueden escribir, redactar en un solo párrafo, quizás en no párrafo, digamos, en una sola línea, en 2 líneas, su criterio, todo junto, o podrían redactarlo por separado. Ya vamos viendo cómo se me hace a mí más cómodo. A veces, para no olvidarme, digo, no, lo voy a redactar por separado. O ya con la práctica digo, no, todo junto, sí me sé bien que tengo que evaluar estos 3 aspectos, así que lo redacto en uno solo y perfecto. Muy bien, y les voy a, esperemos que nos alcance tiempo para mostrarles este videíto, que es muy bonito, ya lo he mostrado en otras sesiones, en otras clases, cursos, también para ITEC, y que es un video que nos muestra, pues, que es importante también evaluar las aptitudes. Muy bien, vamos entonces a continuar. Qué bueno que haya quedado aclarado sus dudas. Y si por ahí tienen otra consulta adicional, con total confianza, docentes, escríbanlo, lo conversamos, lo debatimos, y ahí está. Muy bien, entonces estábamos viendo las técnicas e instrumentos, que era cómo y con qué se va a evaluar. ¿Cómo se va a evaluar? Con la observación. ¿Con qué? Con la guía de observación. Muy bien, docentes. Aquí están algunos, por ahí me dirán, yo conozco muchos otros más instrumentos de evaluación. Efectivamente, hay muchos más, pero aquí hemos puesto aquellos que por ahí son los más usados en nuestra práctica pedagógica. Muy bien, y por ahí algunas precisiones en cuanto a qué técnica, qué instrumento selecciono. Si todos puedo seleccionar, a veces decimos, pues, no, en inicial tan solamente la guía de observación. En primaria, quizás el interrogatorio, voy trabajando los cuestionarios. En secundaria, full rúbricas, no hay más. Así podemos decir, pero podemos usar variedad de instrumentos. Y estos responden a que tienen que adaptarse a las características de los estudiantes. Mi instrumento se tiene que adaptar a ello. No es que el estudiante se adapte a mi instrumento, todo lo contrario. Mi instrumento se tiene que adaptar a las características de mi estudiante. Y me tiene que brindar información sobre su proceso de aprendizaje. Es decir, busco un instrumento que en verdad me provee información sobre lo que estoy trabajando. Quizás si es una evaluación diagnóstica, una lista de cotejo estaría bien para ver si, no, o una escala de valoración. Está en A, B, C, pero por ejemplo, si estoy haciendo ya mi evaluación formativa, estoy trabajando en mi proyecto, una lista de cotejo quizás durante el proyecto no me sea tan útil, quizás necesite otro instrumento. Quizás un interrogatorio, una rúbrica por ahí, quizás una guía de observación, quizás portafolio también. Voy viendo cuál me va a proveer información acerca del proceso de aprendizaje de mi estudiante y cuál para mí va a ser de acuerdo a ese propósito que yo busco. Si, por ejemplo, busco una evaluación diagnóstica, como les decía, quizás la lista de cotejo, la escala de valoración me ayudan bastante. Pero si yo busco ver el proceso, quizás voy registrando información a través de la observación, a través del portafolio y así. Y la selección, pues no es que haya esta actividad o en este nivel solo se selecciona tal y tal instrumento, sino que depende
de acuerdo a la finalidad de información que deseo recoger. Y todos los instrumentos tienen el mismo valor. No es que la lista de cotejo solamente es al principio. No, todos los instrumentos tienen el mismo valor y los puedo utilizar indistintamente en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con mi propósito de lo que yo quiero evaluar y lo que quiero recoger de información. Si cumple, se adapta a ello, se adapta a las características de mis estudiantes, perfecto. La selección depende de nosotros en ese sentido. Muy bien, y acá esta parte de acá ya estaba un poquito más enfocada a lo que hemos trabajado. En los aprendizajes, justamente iban a los criterios de evaluación y las tareas auténticas son estas evidencias, que ya lo hemos visto en el caso anterior, ustedes lo han podido percibir aquí cuando trabajamos nuestros criterios y nuestras evidencias, y que podríamos ubicarlo en estos cuadros, en los aprendizajes que van a lograr, por ejemplo, el aprendizaje de identificar temas, subtemas y propósito del texto, y la tarea auténtica, que sería por ahí, pues, establecer un cuadro comparativo, quizás por ahí establecer una reflexión. Este es otro cuadro que yo les quería mostrar que también ayuda mucho a que podamos ir viendo los criterios de evaluación, qué aprendizajes y qué tareas auténticas. Tareas auténticas, llamémoslo también evidencia de aprendizaje. Aprendizajes, llamémoslo también criterios, aquellos criterios, qué es lo que voy a lograr con mi estudiante. Entonces, como ya lo hemos visto, yo le iba a jalar la información y copiarlo para que ustedes lo vieran. Ahí está. Entonces, ahora sí vamos a elaborar nuestra lista de cotejo. Tengamos en cuenta, pues, antes de elaborar nuestra lista de cotejo, que tiene algunas precisiones. Es dicotómica. ¿Qué quiere decir? Que no hay veces yo veo que nosotros mismos, quizás, cuando lo usamos, podemos poner sí, no, observación. Incluso me ha pasado. O precisiones, porque queremos escribir un poquito más. Pero la lista de cotejos solamente tiene apertura para un sí o un no. ¿Lo logró? No lo logró. ¿Se pudo? No se pudo. ¿Lo pudo hacer? No lo pudo hacer el estudiante. Tal actividad, tal criterio, ¿lo logró o no? Entonces, aquí es cerrado, no hay apertura. No es como quizás pues una guía de observación, no es como quizás un portafolio donde mi estudiante va a reflexionar, yo también voy a dar mi punto de vista, interpreto. No, aquí no hay ello, solamente veo si lo logró o no lo logró. Nada más. Tampoco hay una regla que me diga, pues, en qué momentos puedo usarlo. Los puedo usar quizás en los productos finales, en aptitudes, procesos. No es que solamente lo puedo usar en uno de ellos, lo puedo usar en la variedad. No hay ninguna regla que me diga, solamente utilízalo en aptitudes, que lo vemos. Solamente se utiliza en los procesos, no. Pero por ahí lo que es más común de usarlo es en los trabajos finales. Una lista de cotejo en los trabajos finales. ¿Cumplió o no cumplió el trabajo? Presenta la estructura, siguió la estructura, sí, no. Presento las 3 conclusiones que se pidió, sí. Presento un párrafo de máximo 10 líneas, sí, no. Para esos trabajos finales podría servir. Y para todo lo demás, ya dependerá cuál es mi propósito. Aquí, pues, no se observa diferencias. Aquí es, ¿lo logró? ¿No lo logró? No hay un intermedio. Quizás, más o menos, está en proceso. No. Y como dice, se verifica el logro o no del aprendizaje. Y acá teníamos el caso de inicial que habían comentado la sesión anterior, y estaba pues en los conceptos, que era describir las características, en las habilidades, plantear significados del cartel, y en las aptitudes pues que se respeten los acuerdos cuando se salía alrededor, me parece, porque habíamos planteado como una situación auténtica que fueran a ver los diversos carteles que están alrededor de su colegio. Muy bien, entonces una lista de cotejo tiene estos indicadores. Los criterios que voy a evaluar, perfecto, porque recuerden que una lista de cotejo
está dentro del grupo de análisis de desempeño. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Si mi estudiante describe las características de las personas, personajes que observen los carteles. Sí, no, los describe o no los describe. Muy bien, ¿qué más voy a evaluar? Si mi estudiante identifica los carteles vistos, si plantea significados del cartel que observa. ¿Qué más voy a evaluar? A nivel quizás de aptitudes, ya si respeta los acuerdos mientras realizamos una visita alrededor del colegio. Y así, a partir de estos criterios, a partir de las tareas auténticas, evidencias, yo ya puedo ir planteando. Por eso me sirve mucho tener mis criterios quizás específicos, desglosados, para poder utilizarlos en la elaboración de mi instrumento. Veamos otro caso, ¿está bien? Este ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero veámoslo ahora con este último caso que ustedes mencionaron. A ver, acá lo tengo. Listo, vamos a copiarlo y lo voy a pegar por acá en la última diapositiva. Aquí está, en tercer grado. Listo, ya tenemos. Estos eran los criterios, las evidencias. Por ejemplo, yo podría plantear en mi lista de cotejo, vamos a copiar los criterios y también las evidencias para que podamos proyectar y ustedes lo puedan observar. ¿Está bien? Los criterios, aquí está, las evidencias. Muy bien. Listo. Están copiados en desorden, no se preocupen, colegas. Muy bien, un indicador por ahí. Si mi estudiante reflexiona sobre el propósito del texto en su aprendizaje, quizás lo logró o no lo logró, hay una reflexión. Ya quizás yo docente un poquito, como acá es un sí o un no, plantea, ya digo, plantea dos reflexiones sobre el propósito del texto. Otro podría ser elabora un cuadro comparativo, era sobre las diferencias de tema, subtema, ¿verdad? Listo. Vamos borrando lo que hemos trabajado. Ya están las diferencias de tema, subtema. Aquí identifica el tipo de texto en base a la estructura, ¿ya? O podríamos decirlo, identifica la estructura del tipo de texto, está bien. Establece conclusiones sobre lo que comprendió. Listo. Y miren, docentes, a partir de los criterios, mis evidencias, ya yo plasmo acá mi lista de cotejo. Por ahí me dirá, sí, pero falta redactarlo. Efectivamente, docentes, aquí ya mi agregado, mi valor personal, yo lo redacto de una manera especial. Digo, establece dos conclusiones sobre lo que comprendió. Identifica el tipo de texto en base a las estructuras que se les presentó. Elabora un cuadro comparativo en el cual diferencia tema, subtema, propósito. O quizás digo, elabora un cuadro comparativo con 3 diferencias entre tema, subtema y propósito. Entre lo que significa tema, subtema y propósito. Y aquí va un poquito más a mi redacción. Pero a partir de los criterios yo tengo los insumos para redactar la lista de cotejo, para redactar también mis otros instrumentos que ya lo vamos a ir viendo. Y así de manera muy fácil y práctica hemos elaborado nuestra lista de cotejo. Si por ahí hay algunas dudas, comentarios, con total confianza, docente. Los leo. A ver, si no, vamos continuando, porque no sé por qué, pero siempre la hora nos apremia. Muy bien, buena pregunta. Nos dicen, usando la lista de cotejo, ¿cómo sacamos el nivel de logro del estudiante? Ya que es dicotómico. Efectivamente. No podría decir, pues, que los instrumentos tienen ventajas y desventajas, pero por ahí quizás una desventaja de la lista de cotejo es como lo mencioné acá, es que no podemos observar diferencias en una lista de cotejo. Solamente verifica si mi estudiante lo logró o no. No hay puntos medios, no hay, quizás está en proceso, quizás mi
mi estudiante logró satisfactoriamente, quizás esté en inicio. No, solamente acá tiene, es muy cerrada la lista de cotejo. ¿Es lo logró? No lo logró. ¿Logró hacer ese producto? Sí, no. ¿Logró tal actitudes? Sí, no. ¿Logró tales procesos? Sí o no. No hay puntos medios, no hay. Entonces me dicen por ahí, ¿cómo veo el nivel de logro de mi estudiante? Aquí no podría yo decir, pues, este es el nivel de mi estudiante Pedro, no. Aquí tan solo podría decir, mi estudiante sí plantea reflexiones sobre el propósito del texto. Mi estudiante sí diferencia el tema de subtemas. Mi estudiante sí identifica el tipo de texto. Mi estudiante sí establece conclusiones. Pero así un nivel no podría. No podría porque acá es cerrada. Lo que sí, a diferencia de una escala de valoración, a diferencia de otros instrumentos. Quizás por ello, la lista de cotejo es por ahí poco más común, usada para los productos finales, para las evaluaciones diagnósticas. Por ahí nos dice otra docente, lo usaríamos para tener como referencia. Claro, podría ser, para tenerlo como complemento a otros instrumentos. Sí, efectivamente lo podría utilizar como complemento. Quizás, por ejemplo, docente Indira, hice mi proyecto. Durante todo el proyecto yo retroalimenté a mi estudiante, apliqué instrumentos de evaluación como la autoevaluación, apliqué también rúbricas, apliqué también este portafolio, y ahora, para ver su producto final, quizás el producto final es el boletín. ¿Se acuerdan del caso del boletín navideño que les había mencionado? Creo que en la sesión anterior o en la primera sesión. El producto final es que elaboren un boletín navideño. Perfecto. Para ese boletín navideño yo voy a utilizar la lista de cotejos si cumple con todo lo que he señalado, con todos los criterios de éxito. Si cumple, quizás mencionando la información importante, información relevante. Si cumple mencionando o manteniendo una estructura, un orden. Si cumple, por ejemplo, utilizando recursos digitales, quizás el QR, utilizando enlaces de YouTube y más. Entonces, quizás por eso es que las listas de cotejos son más usadas, al ser cerradas, solamente para los trabajos finales o para una evaluación diagnóstica, pero por ahí podría usarlo para otros aspectos, efectivamente, ya dependerá de cuál es mi propósito. Pero lo que sí es que en estas listas de cotejos solamente hay un sí o un no. ¿Lo logró o no lo logró? Quizás por ahí mi estudiante planteó una reflexión sobre el propósito del texto o planteó las dos reflexiones, pero eran reflexiones, pues, por así decirlo, muy cortas, eran reflexiones que no había interpretación. Yo como maestra digo, pues, son reflexiones o conclusiones que son muy sencillas para un estudiante de tercer grado de secundario. Entonces acá no podría decir, pues, intermedio, más o menos. No, no habría. Es sí o no. En algunos casos me va a ser útil, en otros casos no. Y lo que tampoco podría colocarle quizás es un adicional, como a veces yo he visto, incluso docentes también por ahí, he cometido por ahí, que a veces le agregamos observación al costadito, en la lista de cotejo. Observación y ya yo coloco mi precisión. Pero eso ya deja de ser una lista de cotejo y se convierte en otro instrumento, ya no es una lista de cotejo. Entonces acá es más cerrado. Durante la evaluación, dice, la lista de cotejo se debe usar durante la evaluación formativa. Si es una pregunta, por ahí yo podría decirle que durante la evaluación formativa, la evaluación formativa busca, pues, analizar el proceso del estudiante. Quizás al final de una experiencia de aprendizaje lo podría plantear. Quizás durante el proceso todavía, porque recuerden que es una experiencia de aprendizaje la que estoy desarrollando con mi estudiante. Entonces tendré que irle enseñando. Al principio no lo logrará. Quizás también me podría servir como inició así y cómo terminó, para ver
en términos de logro, si lo logró o no. Por ahí. Pero sí es un instrumento que se utiliza en las evaluaciones diagnósticas, se utiliza para los productos finales, por ahí podría utilizarlo para ver un antes y un después. Por ejemplo, estoy trabajando un proyecto, empecé el proyecto, utilizo mi lista de cotejo, terminé el proyecto, utilizo la misma lista de cotejo para ver cuánto se logró, con qué saberes previos vinieron y ahora con qué se van. Podría usarlo. Por ahí dice, en el producto final nos dijeron que debíamos usar una rúbrica, ya que es más completa. La lista de cotejo es más usada para evidencia de menos complejidad. ¿Eso es correcto? Por ahí. A veces caemos mucho en el excesivo uso de la rúbrica. Y es que la rúbrica efectivamente es muy buena también porque nos da aspectos variados, pero no podemos decir que un instrumento es mejor o, por así decirlo, peor que otro. Todos los instrumentos tienen el mismo valor. Depende de la información que yo requiera recoger. No es que haya una receta única de que terminas tu experiencia de aprendizaje y tienes que aplicar una rúbrica porque si no, está mal. No, no es una receta única. Depende de lo que yo quiero evaluar. Por ejemplo, si yo como docente deseo evaluar cuánto aprendieron mis estudiantes desde el inicio hasta el final de este proyecto, quizás yo planteo una lista de cotejo al inicio, una lista de cotejo al final y veo cuántos lograron y cuántos no. Quizás al inicio había pues estoy evaluando 4 aspectos, había 3 no, y ahora hay solamente un no. Quiere decir que se aprendieron. Podría verlo de esa manera. Exacto, docente Olga. Todo es en función al planteamiento de los logros. Efectivamente, a lo que yo quiero recoger como información. Si es que yo quiero recoger como información el proceso, quizás si mi estudiante está en inicio, está en proceso, está en logro satisfactorio, quizás me conviene más una escala de valoración. Si yo quiero recoger información detallada ya de mis criterios en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, en cuanto a aptitudes y ver de manera gradual, una rúbrica sería genial también. Va a depender mucho, así como les presentaba, aquí, miren, aquí está, uy, me parece que no está. Todos los instrumentos tienen el mismo valor y nos tienen que proveer información acerca del proceso de aprendizaje del estudiante. Y acá dice, se selecciona de acuerdo a la finalidad e información que yo como docente deseo recoger. Si quizás deseo recoger una fotografía actual de mi estudiante, de cómo está hoy, 21 de abril, qué tanto han logrado hasta en un primer mes de aprendizaje, qué tanto han logrado en esta área, en esta competencia, entonces pues yo planteo una lista de cotejo porque quiero ver si lograron o no. Ver si, no, nada más. Pero si yo quiero ver el proceso, quizás, como les digo, una rúbrica, una escala de valoración me sea más útil. Exacto, docentes. Muy bien, docentes. Y nos ha ganado la hora, como siempre. Nos falta ver la escala de valoración. Pero no se preocupen, la próxima sesión lo vemos y por ahí vemos este video que les quería mostrar para que ustedes vean que también es importante las actitudes, no solo los conocimientos y las habilidades. Les voy a traer ese video que es muy bonito, ya quizás algunos, me parece que la docente Indira, que ha estado en otros cursos, lo ha visto de los monstruos, pero va a ser muy bonita, estoy segura. Por ahí dice, para cada capacidad se debe elaborar un instrumento de evaluación. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a dejar de compartir para poder conversar, como ya estamos terminando. Veámoslo así. La competencia, yo siempre utilizo este ejemplo porque me parece por ahí el más lúdico. La competencia es como una torta, es mi torta. Mis capacidades son como los pedazos de torta. Y los desempeños son como ese mordisco que le da a mi estudiante. Un mordisco a ese pedacito de torta.
Entonces, yo en general, al final, voy a evaluar toda la competencia, que se haya comido mi estudiante todo el pastelito. Pero en una actividad lo que voy evaluando pues es ese mordisco, ese desempeño. Ese desempeño que también está vinculado a la capacidad y que también está vinculado a la competencia, porque todo tiene relación, e incluso el estándar. Esta competencia, estos desempeños buscan lograr el estándar. Entonces, no es que por cada capacidad elabore un instrumento, ni que por cada desempeño tampoco, sino dependerá de cómo. Por ejemplo, en un desempeño yo lo preciso y puedo tener 4, 5, 10 instrumentos de evaluación o más quizás. Pero estos tienen que responder. Así como les decía, mi competencia es todo el pastelito. Un pedacito de mi torta es la capacidad. Y el desempeño son los mordiscos que le dan mi estudiante. Otra consulta, no se preocupe. A ver, son los enfoques, ¿cuáles son los enfoques si solo evalúa habilidad, conocimiento, solo aptitudes? ¿Cuál sería el enfoque, el trasfondo? Si solo evalúo conocimientos, pues estaría quizás usando un enfoque más academicista, un currículo academicista. Si solo evalúo habilidades, quizás estoy bajo un currículo más técnico, en lo que estoy viendo habilidades, ya sea identificar, elaborar y más. Si estoy trabajando solo aptitudes, pues estoy trabajando con un enfoque más humanista por ese lado. Pero lo que busca el currículo actualmente es trabajar por competencias, un enfoque humanista, un enfoque academicista también, que está dentro de este por competencias, y también lo que busca es un enfoque sociocrítico, que mi estudiante no solo se quede con lo que le enseñé, sino también reflexione, por eso a veces en los desempeños dice, y lo vincule a su experiencia o a su realidad sociocultural. ¿Se acuerdan que decía en ese caso? Por eso. Un indicador a evaluar del enfoque por competencia. ¿Cómo un indicador? Discúlpeme, docente. ¿Como un criterio de evaluación? ¿Como lo hemos planteado? O, a ver, por ahí si me explica un poquito más, por favor, para poder entenderlo. Esa segunda parte de su pregunta, docente Jacqueline. Vamos, ¿qué otra consulta tenemos por acá? Junto con el desempeño del área podemos evaluar una aptitud, el enfoque y las competencias transversales. Claro que sí, claro que sí. O sea, 2 criterios de mi desempeño y un criterio de mi competencia transversal y quizás un criterio del enfoque. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Por ejemplo, si estoy trabajando el enfoque del bien común y estoy trabajando sobre el uso de los cuidados de materiales o recursos también, podría incluirlo claramente y voy trabajando, se dan cuenta, y también por ahí no dejar de lado las metas de aprendizaje que trabaja hoy en día, pues también, más que nada a nivel, se ve más a nivel de Lima, pero también se está implementando en otros lugares, las metas de aprendizaje, que podríamos irlos trabajando. Un criterio para evaluar considerando el enfoque por competencias. Por ejemplo, en este caso que hemos planteado, identifica las diferencias entre tema, subtema y propósitos. O mejor dicho, establece las diferencias entre tema, subtemas y propósitos y lo señala en un texto, en el texto tal. Ahí ya estoy trabajando habilidades y estoy trabajando conocimientos. Coma, por ejemplo, coloco a partir de un trabajo en parejas o en equipo. También ya estoy trabajando las aptitudes. Voy a ver cómo van a trabajar en equipo, cómo van a trabajar en pareja. Entonces, establece las diferencias entre tema, subtema y propósito y lo señala en el texto a través de un trabajo en parejas o en equipo. Un criterio que está abordando conocimientos, habilidades y actitudes.
Ese podría ser un ejemplo, maestra Jacqueline. ¿De dónde nacen los criterios? Importantísimo. Los criterios nacen de mi desempeño precisado. Cuando yo he identificado ya en mi desempeño grande, los conocimientos que voy a abordar. ¿Qué conocimientos me dice ese desempeño? ¿Qué habilidades quiere que logremos? ¿Y qué aptitudes yo en mi actividad voy a proponer? Indicadores de evaluación. Por ahí, a ver, plantea alternativas de emprendimientos sociales que solucionen los problemas de su comunidad. Ahí está, muy bien, excelente. Mire, lo voy a copiar porque nos gana la hora y sé que también nuestra coordinadora tiene que dar unos comunicados. Lo voy a copiar y claro que sí, lo voy a revisar y lo vamos a tomar, ¿le parece bien para la próxima sesión, para tomarlo como un ejemplo, para que lo analicemos todos juntos también? Está bien, perfecto, vamos a verlo. Qué bueno. Y recuerden que tenemos una carpeta por ahí, le voy a enviar a la coordinadora para que puedan ustedes también ir subiendo sus diversos instrumentos y podamos trabajar. Y antes que me olvide, vieron docentes, nos gana la hora. Creo que a este curso le faltó hora. Vamos a ver el trabajo práctico. Voy a proyectarles. Aquí está el trabajo práctico. Uy. A ver si puedo. Listo. El video, docente Juanita, sí, nos ha faltado tiempo, efectivamente, pero la próxima clase, tan pronto empecemos, les muestro el video. Es un video de los monstruitos. Voy a tratar de enviarles al WhatsApp a través de nuestra coordinadora para que ustedes lo vayan observando y de esa manera en la próxima sesión ya sea un poquito, lo proyectamos, pero ya vengamos con las ideas, todo claro. Se los voy a enviar, al igual que les voy a enviar esta guía y también el enlace de la carpeta. Ahora mismo lo envío terminando la clase para no olvidarme, docentes, no se preocupen. Entonces, el trabajo práctico consiste, para que puedan hacerlo durante este fin de semana, en elaborar una batería de instrumentos de evaluación. Una batería no quiere decir un instrumento, tampoco quiere decir dos, quiere decir quizás de 3 a más, pero le hemos puesto 2 como mínimo. 2 instrumentos diferentes. Por ejemplo, si elaboro una lista de cotejo, no voy a elaborar 2 listas, una lista, una escala de valoración. ¿Qué debe de tener en cuenta? Debe de tener, pues, que tiene que tener los datos informativos, de qué edad, de qué grado están trabajando, cuál es el propósito de aprendizaje, qué competencia, qué capacidad, capacidades y desempeño precisado. Quizás colocan el desempeño tal cual del currículo y abajito lo precisan. Tiene que tener nuestra situación significativa o también auténtica, que la podemos llamar. ¿Cuál es esa situación? Y cuando les digo situación auténtica, pues, ¿se acuerdan que les envié una estructura? ¿Cuál es el rol de mis estudiantes? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser la audiencia? ¿Quién va a verificar ese trabajo? Se recordarán que les mostraba de ese boletín por Navidad donde los estudiantes lo elaboraron y se convirtieron en publicistas. Entonces su rol fue ser publicista. ¿Cuál era su meta? Elaborar un boletín sobre la diversidad cultural de cómo se celebra la Navidad en diversas partes del país. Las evidencias o tareas auténticas. Perfecto. ¿Qué voy a hacer primero? Quizás investigar información. ¿Cómo lo voy a evaluar? Ya planteo mi instrumento. Quizás otra de mis actividades va a ser, pues, que observen o que presenten una dramatización. ¿Cuál va a ser ese instrumento? Quizás voy a utilizar una lista de cotejo, una rúbrica y así. Entonces, planteamos la situación significativa, planteamos las tareas auténticas, 1, 2, mínimo 2 actividades para poder cumplir. 2 tareas auténticas y los 2 instrumentos de evaluación. Ahora, si ustedes me dicen, yo tengo mi proyecto que estoy haciendo, entonces voy a elaborar todos mis instrumentos. Perfecto, docentes, mucho mejor.
Y luego, que terminen, aquí está, les he enviado una pequeña estructura para que ustedes puedan guiarse, orientarse. Quizás ustedes manejan otra estructura y completamente válido, docentes. Que tenga pues el área, el ciclo, el propósito, la situación significativa. No una situación significativa larga, sino breve nomás, docentes. Donde ustedes expliquen lo que quieren trabajar, donde expliquen cuál va a ser el rol del estudiante, la meta, el objetivo. Aquellas tareas auténticas que van a ser las actividades que voy a plantear y sus mínimo dos instrumentos de evaluación. Ya si usted es un poquito más, bienvenido sea, docentes. Muy bien. Claro, se les va a enviar, no se preocupen. Se les va a enviar. Miren, vamos a darle paso a nuestra coordinadora porque nos hemos pasado de tiempo. Se les va a enviar la guía y mientras nuestra coordinadora da los alcances finales, yo les envío el video porque quieren observar el video. Les envío por acá y también les voy a enviar a la coordinadora. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su participación.